Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigos, todos los que están sintonizándonos ahora. Bienvenidos a todos, estamos contentos con tenerlos. Hoy día es un día muy particular. Es nuestro tiempo para honrar y alabar a Dios. Y también es un tiempo para recordar a los papás. Es el día del padre. Y desde aquí un saludo cariñoso a todos y cada uno de los papás que nos están acompañando ahora. Esta mañana vamos a meditar en algo de esto. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos 56 hacia adelante. Aquí encontramos la historia de un hombre que podríamos tomarlo como un ejemplo de un buen padre. Nuestro tema, Jairo, ejemplo de un buen padre. La Biblia, la palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versos 40 hacia adelante. Cuando volvió Jesús, recibió a la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Miren, el padre es la primera imagen que los hijos tienen de Dios. El papel del progenitor es tan importante que a nuestro Creador le gusta el ser llamado Padre. De manera que feliz día a todos los padres en este día especial. Que Dios te guíe en esta noble tarea de llevar a tus hijos a los pies de Jesús, fundamentalmente. Hoy celebramos el Día del Padre y creo que todos sabemos que quizás el Día del Padre no se celebra con la intensidad emotiva del Día de la Madre. ¿Por qué? Porque, algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser padre. Es más, quizás algunos por la falta de expresar sus sentimientos dan una impresión de que los padres somos fríos e indiferentes. Pero cualesquiera que sea que haya sido quizás la experiencia que tú has tenido con tus papás, la impresión que hayas tenido de tu propio padre, quiero decirles a todos los varones casados o solteros, jóvenes o adultos, cambiar tu vida y pueden caminar en la dirección correcta y puede hacerlo hoy mismo. La Biblia nos presenta ejemplos lindísimos de padres, como por ejemplo Abraham, como por ejemplo Isaí, Josué, Job, etc. Pero esta mañana vamos a tomar el ejemplo de vida de un hombre llamado Jairo. Nuestro tema, Jairo, ejemplo de un buen padre. ¿Por qué? Porque en la vida de este hombre podemos encontrar características muy importantes que urgen hoy en día que los podamos considerar. Vamos a ver algunos puntos en esta mañana. El primero, Jairo es un padre que tiene a su familia en prioridad especial. Este es el primer punto. Jairo es un padre que tiene a su familia en prioridad especial. Veamos el contexto que hemos estado ahora viendo en esta mañana. Jesús está regresando de una gira que había hecho en la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Al llegar, Jesús es recibido ansiosamente por una gran multitud. La multitud está gozosa. Pero dentro de esta multitud se encuentra un hombre, un padre que atravesaba ahora mismo una experiencia difícil en su vida, porque su única hija, de 12 años, estaba agonizando, estaba en proceso de muerte. Veamos un poquito la vida de este hombre. Este hombre, Jairo, no era cualquier hombre. Era un líder prominente de una congregación judía. La Biblia dice que era principal. Y como principal, Jairo cuidaba del edificio, por ejemplo.
Eso significa que era un hombre de confianza. No solo esto, Jairo debía tener todo preparado para los servicios, para los cultos, y eso significa que él era responsable también. Por otro lado, él tenía que seleccionar a aquellos que participaban en el culto y a un asistente que cuidara de los rollos sagrados. Y esto nos habla de que él era un hombre con autoridad espiritual. Ahora, Jairo era conocido, era respetado entre la comunidad, y eso nos indica que tenía un buen testimonio. Jairo presidía la junta de ancianos o consejeros en ese momento. De modo que Jairo era el responsable del buen funcionamiento de todo, desde la dirección del culto, la asignación de las obligaciones que cada uno tendría, hasta el mantenimiento del orden. Sin embargo, ahora lo encontramos buscando al Señor Jesús. Y esto es importante. Ahora lo encontramos buscando al Señor Jesús, y no por una situación concerniente a su trabajo, tampoco quizás porque tenía una pregunta teológica que no podía responder. No, él busca al Señor por una necesidad familiar. Su única hija estaba enferma, y en este momento era su total preocupación y prioridad. ¿Sabe? Muchos hoy en día no son conscientes de las enfermedades sociales, espirituales, emocionales de sus hijos. No son conscientes. Están tan ofuscados en otras cosas, están tan atareados, tan ocupados, tan encandilados con el mundo, que han descuidado a sus familias y han perdido dar la prioridad que debe tener su familia. Han perdido lo que se conoce como la conciencia de familia. Y como dijera el escritor de Cantares, si usted lee Cantares 1:6, mire lo que dice: no reparéis que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se iraron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Qué está diciendo? Dice, me puse a cuidar otras viñas, y la mía no cuidé. Muchos padres han descuidado sus familias, no le dan la prioridad que ellas merecen, han perdido la conciencia de sus familias. De manera que lo que más se destaca aquí es su rol como padre y su preocupación por la salud y bienestar de su niña de 12 años. Jairo es un hombre que tiene conciencia de su familia, que le da la prioridad a su familia. Y eso es lo primero que nos debe servir de estímulo para nosotros los padres. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres un padre que da prioridad a su familia? ¿Eres un padre con conciencia de familia, diríamos? ¿Te preocupas por el bienestar, no solo material, Eso relativamente es fácil, sino sobre todo el bienestar emocional y el bienestar espiritual de tu familia? ¿Te preocupas por eso? Es tiempo que medites en esto y le des la prioridad que tu familia merece y necesita. Pero, en segundo lugar, vamos a ver que Jairo es un padre que no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Y esto es muy bonito. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Miren, Jairo no buscó a Jesús en secreto, a escondidas, ni mucho menos en privado, o cosas por el estilo. Jairo fue en medio de una multitud, entre los cuales había conocidos y desconocidos, y este hombre expuso su necesidad y su preocupación al Señor en medio de esa multitud. Y yo quiero que podamos notar algunos aspectos de esta actitud. Miren, Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda, como algunos hombres acostumbran. Nosotros vemos eso, ¿verdad? Cuando hay crisis en el hogar y se piensa que alguien podría ayudar, generalmente el esposo manda a su esposa. Le dice, anda tú, como eres mujer te va a escuchar, o algo así. Jairo tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o sirvientes, quizás si tendría. Él no considera estas cosas. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Él tomó la responsabilidad sobre sí como debiera ser. Qué diferente sería la familia y la iglesia si tuviéramos padres
muchos más como Jairo. Padres humanos, sensibles, humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor, que no tienen vergüenza de postrarse ante el Señor, que son los primeros en querer ir a congregarse, en querer ir a adorar al Señor, dando ejemplo a la familia. Muchos padres simplemente dejan esta responsabilidad a las esposas, básicamente. En las iglesias se ve más mujeres que hombres. Una mamá ya anciana estaba despertando y animando a su hijo para que fuera a la iglesia y llevara a su familia. La mamá le decía: hijo, tienes que ir a la iglesia, ya despiértate, levántate, ya es tarde. El hijo decía: oh mamá, no quiero ir a la iglesia, ¿por qué voy a ir? ¿Por qué tengo que ir? La mamá le dice: hijo, tienes que ir, tú eres el pastor de la iglesia. Pero aquí estamos viendo a Jairo, que sabe a dónde ir en las crisis de familia, que no tiene vergüenza de buscar a Jesús. Y quiero que notemos algo más. Miren, Jairo supo ir a la fuente correcta. Cuando estaba en medio de la crisis, cuando estaba en problemas, Jairo fue a buscar a Jesucristo, la fuente correcta, y lo hizo sin temor, sin vergüenza del qué dirán de la multitud. Es una actitud interesante, muy hermosa. No solo esto, Jairo supo ir de la manera correcta. Él no fue con altanería, él no fue tampoco quizás para querer dar órdenes al Señor Jesús, no. Simplemente él fue de una manera humilde. Dice el versículo: se postró de rodillas delante del Señor. Esa es la actitud y la manera correcta que una persona debe acercarse al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Y no solo esto, Jairo supo pedir de la manera correcta. Esto es importante. Como dije hace un momento, él no fue con altanería delante de Jesús, tampoco lo hace en el son de ordenar al Señor, como muchos lo hacen, quieren ordenar a Jesús que haga cosas. No, sino que él simplemente le rogó, dice el versículo. Él le rogó al Señor. Son actitudes que debemos considerar, porque todos necesitamos tomar ese ejemplo de Jairo para nuestras vidas. ¿Qué más encontramos? Miren, en tercer lugar, Jairo es un padre que puso toda su confianza, su esperanza en Jesús. Quiero que leamos. Lucas, estamos capítulo 8, versos 43 hasta 50. Vamos a leer para ver todo este contexto. Mira lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante a todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y noten esto último, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Jairo no solo le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa para curar, para sanar a su hija. Lo interesante de todo es que Jesús y Jairo no fueron solos a la casa. Los discípulos y toda la multitud iba también con ellos. Fue cuando estaban camino a casa de Jairo que se da este otro evento, la curación de una mujer que aparece sin que nadie lo espere. Ahora quiero que note, ante las circunstancias que están rodeando a Jairo y su familia, el tiempo es un factor importantísimo.
Y es ahí donde este relato de la curación de esta mujer realza la historia de Jairo, precisamente. Noten, en medio de una multitud que lo aprieta, lo empuja y ya está ahí apretujándolo, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir sin antes saber quién era la persona que había tocado sus vestidos. Jairo, que estaba al lado de Jesús, estaba quizás razonando, al igual que los discípulos, lo ilógico de la pregunta del Señor, porque todo el mundo estaba tocándolo realmente. Pero no solo es esto, sino que imagino que Jairo estaba pensando, por favor, Señor, apúrate. Se trata de la vida de mi hija. Quisiera que atiendas a esa mujer rápido. Se trata de la vida de mi hija, apúrate, Señor. El tiempo es un factor importante y ahora Jesús es detenido por esta mujer. Miren, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que cuando estás más apurado suceden cosas que te retrasan? Alguna vez estuve en la cola en el banco para pagar una cuenta que ese día se vencía y tenía una reunión urgente y por ello estaba apurado, quería hacerlo rápido. Y estoy segundo para la ventanilla. La señora delante mío se acerca a la ventanilla y saca 1, 2, 3 saquitos de puras monedas para pagar su cuenta. Imagínense cómo me sentía, ¿no? Yo decía, y un ladito, yo voy a pagar rapidito y me voy. Y la cajera, con la paciencia que tiene, comienza a contar esas monedas y uno está apurado. Creo que a todos nos pasa algunas cosas de estas. Jairo está contando el tiempo y hay alguien que está reteniendo a Jesús. Noten, al parecer, la mujer, una vez que fue descubierta, contó todo a Jesús, quien le dio el tiempo para que diera su testimonio. Por eso es que Lucas, al iniciar la historia de esta mujer, sabe que estaba padeciendo su mal ya 12 años, que había gastado todo su dinero, que ningún médico pudo curarla. Es que la mujer dio su testimonio. Ahora, para Jairo, aquella no era hora para testimonios, porque él estaba abrumado por el hecho de que Jesús se estaba retrasando, y si más se retrasaba, es posible que llegaría demasiado tarde para ver a su hija, ¿verdad? Pero quiero que sepa algo, Jesús tiene todo bajo control, tiene siempre un propósito. Él quiere transformar la vida de Jairo, pero para esto Jairo debe aprender a confiar en Jesús. Aquí hay una verdad muy significativa para todos nosotros. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo, no. Hay que dar un paso más grande y ese paso se llama fe, se llama confianza total en el Señor. Así estaban las cosas cuando en ese momento Jairo se entera que lo inevitable había llegado para su hija. Mira lo que dice el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Seguramente en ese momento Jairo se sintió inundado por una serie de pensamientos y sentimientos, y me atrevería a decir que incluso pensó y echó la culpa a aquella mujer que demoró a Jesús. No sabemos quién fue el que dio la noticia a Jairo, pero por las palabras que le dicen vemos que no había ningún objeto para que Jesús llegara a su casa. ¿Qué podía hacer Jesús? Ya la niña había muerto. Claramente le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. A estas alturas Jairo tenía solamente dos opciones, ¿sabe? Primero, pedirle a Jesús que se olvidara del asunto y ahí quedaba todo, o creer que Jesús podía remediar lo sucedido a pesar de esta circunstancia que parecía algo que no se podía superar. Jesús simplemente lo anima. ¿Qué le dice? No temas, cree solamente y tu hija será sana. Cree solamente y tu hija será sana. Extraño, ¿no te parece?
Pareciera que el mensaje de aquel hombre que vino con esa noticia fue claro para Jairo, pero quizás no para Jesús. El mensaje terrenal era de muerte, tu hija ha muerto, y de desesperanza, no molestes más al maestro. Miren, muerte y desesperanza. Sin embargo, el mensaje del cielo fue de esperanza. No temas, cree solamente. Era un mensaje de vida también. Tu hija será sana. Es lo que dice ahí el versículo 50. Mira lo que dice. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué aprendemos de esta partecita? Creo que debemos todos aprender a que es vital colocar la vida de nuestros hijos en las manos del Señor Jesucristo. Es vital. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar las 24 horas del día detrás de tus hijos, ¿verdad? Tampoco puedes estar los 7 días de la semana vigilando cada paso, cada pensamiento. ¿Pero qué hacen los hijos? Para nada. Debemos confiar en que Jesús tomará el camino de nuestros hijos y lo va a guiar por la dirección correcta. Debemos aprender a colocar la vida de nuestros hijos en las manos del Señor Jesucristo. Te animo a que hagas esto. Tienes hijos quizás adolescentes, ahora mismo rebeldes, no te hacen mucho caso. Coloca la vida de tus hijos en las manos de quien todo lo puede, el Señor Jesucristo. ¿Qué más? En cuarto lugar, yo quiero que note algo. Jairo es un padre que lleva a Jesús a casa. ¿Anota el versículo? Desde un principio Jairo dice, venga a mi casa, sana a mi hija. Jairo es un padre que lleva a Jesús a casa. Sí, miren, ¿qué llevan muchos padres hoy día a sus casas? ¿Qué llevan? ¿Llevan dinero? Sí. ¿Diversión? ¿Llevan vicios? ¿Llevan violencia? ¿Llevan infidelidad? ¿Llevan maltratos? Etcétera, etcétera. Y pasa que finalmente todas esas cosas que llevan al final traen desesperanza y muerte. Mira lo que dice 2 Reyes capítulo 4, versos 39 y 40. Dice, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Esto mismo está pasando en los hogares. Estos hombres salieron a buscar comida para los hijos de los profetas y hallaron en el monte algo como una parra montés, dice el versículo. Lo confundieron con algo como que era para comer, y luego de cocinarla lo comieron y gritaron, profeta, aquí hay muerte en esta olla. ¿Sabe? Jairo llevó a Jesús a casa. No llevó muerte, no llevó desesperanza, llevó vida, y vida en abundancia, ¿sabe? Leamos a partir del versículo 51 hacia adelante lo que la palabra tiene. Miren lo que dice. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Qué maravilloso todo lo que Jesús puede hacer! Lleva a Jesús a casa. Llevar a Jesús a casa presenta serias dificultades, tremendos desafíos, Por ejemplo, la multitud. Miren, cuando Jairo está caminando a casa, la multitud oprimía a Jesús. No lo dejaban avanzar con la celeridad que quizás Jairo estaba queriendo. Y en ese momento también una mujer detiene a Jesús para ser sanada. Y en todo esto, la hija de Jairo finalmente se murió. De modo que la multitud va a ser un tremendo desafío. La multitud va a ser el qué dirán. Mucha gente no quiere acercarse a Jesús por causa del qué dirán.
No solamente es la multitud, muchas veces es la propia familia. En la familia hay miembros de la familia que se oponen a que las personas se acerquen a Jesús, definitivamente. No lo sabemos bien, pero pareciera ser que un miembro de la familia es el que le da la noticia. A Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Miren, otros de la familia se burlan, como estamos leyendo en el versículo, cuando Jesús dice, no está muerta, sino duerme. Ellos no creen, se burlan. ¿Bien? ¿Saben? Cuando tú llevas a Jesús a casa, hay obstáculos que tienes que superar, multitudes, muchas veces la propia familia, los problemas que parecen ya no tener solución. Quizás las palabras más duras que Jairo oyó fueron esas, tu hija ha muerto. Pero sabe, contra todo, Jairo llevó a Jesús a casa y superó todo, venció todo. Esa fe fue finalmente premiada. Él como padre hizo lo que le correspondía hacer y lo demás quedaba en las manos de Jesús, ¿sabe? El tiempo que estamos viviendo hoy en día es un tiempo de muerte. Nuestros hijos viajan en este tiempo en una travesía llena de riesgos. ¿Cómo se defenderán ellos? ¿Cómo afrontarán? ¿Cómo podrán salir adelante si en casa no les han dado las armas espirituales necesarias? Si no los han equipado bien, con palabra de Dios, con oración, con enseñanza, con ejemplos, ¿cómo se desenvolverán? Un niño estaba viajando en un avión solo y estaba en medio de gente adulta, pero ella estaba sentado con toda la tranquilidad del mundo. Él estaba tranquilo, relativamente feliz. Y esto llamó la atención de un adulto que le dice, niño, hemos pasado turbulencias, tormentas, es de noche. Y si no te has dado cuenta, estamos viajando en un avión. ¿Por qué estás tan tranquilo y sin miedo? El niño le responde, ¿por qué habría de tener temor o miedo si mi papá es el piloto del avión? ¿Qué le parece? Así como este niño es como se sienten tus hijos, o tu influencia sobre ellos produce dolor, inseguridad, temor, desconfianza, tristeza, ¿cómo es tu influencia en tu hogar para tus hijos? Sería bueno que te preguntes esto. Hemos visto en la vida de Jairo un buen ejemplo para que podamos emular. Jairo, ejemplo de un buen padre. Tantas cosas que podemos aprender de él. Amigo, hermano, tenemos pues en Jairo ese ejemplo de buen padre. Si tú quieres ser un buen padre, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu necesidad espiritual. Si aún no tienes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, reconoce tus pecados, arrepiéntete, pide perdón al Señor y cree en el Señor Jesucristo, acéptalo como tu Salvador personal. Ahí empieza tu vida que realmente va a tener conciencia de familia. Hermano, yo no sé cómo está tu hogar, yo no sé cómo estás conduciendo a tus hijos ahora, pero esta mañana tienes la opción de que Jesús pueda transformar tu vida. Pide a Dios que te haga consciente en cuanto a tu responsabilidad, a tu prioridad para tu familia. No solo esto, no tengas temor, no tengas vergüenza de buscar a Jesús, porque Él es el único lugar a quien podemos acudir, la única persona a quien podemos acudir cuando estamos pasando tiempos de crisis, ¿sabe? Pon toda tu confianza, tu esperanza en Jesús realmente. Y algo más. Todos los días permite que Jesús esté en tu casa. Permite que Jesús esté en tu casa, esté contigo. Esta mañana queremos agradecer a Dios por esos hogares que permanecen por la gracia del Señor. Pero esos papás que están luchando cada día para que sus hogares puedan todavía seguir honrando y glorificando a nuestro Señor. Debemos orar por aquellos hogares que tienen problemas serios en estos asuntos, por aquellos padres y madres que han olvidado su responsabilidad
y han dejado al azar a sus hijos. Están permitiendo que la sociedad los moldee y no ellos y la palabra de Dios. Es tiempo que podamos volver los ojos al Señor realmente. Vamos a inclinar rostros, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Encontramos en Jairo un ejemplo, Señor, de ser un buen Padre. Amado Dios, permítenos imitar estos ejemplos. Permítenos, Señor, en verdad tener conciencia de familia, ser conscientes de que la familia es prioritaria en nuestras vidas. Danos el valor para no tener temor ni vergüenza de buscarte a ti, Señor, no importa las circunstancias, pero buscarte a ti. Padre, permite que nuestra confianza, nuestra esperanza esté plenamente en ti, Señor, y toma el control de nuestros hogares, Padre Santísimo. Bendice a cada hogar esta mañana. Bendice cada papá, Señor, que nos está ahora mismo escuchando. Cada papá de gracia y paz, bendice, amado de Dios, cada hogar. Y glorifícate en este día, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.